él nació acá, psiquiatra, psicoanalista, escritor, y fue tras un sueño después de bueno, de haber cursado, de haberse recibido en la Universidad de Buenos Aires, y llegó a Francia para seguir estudios con el doctor Jacques Lacan, y ahí se fue quedando. Distancia. Hola doctor, buen día, ¿cómo está usted? Ya contento de poder hablar con ustedes y sobre todo de poder estar en contacto con los rosarinos, con los oyentes rosarinos que los quiero mucho. Yo soy nacido en Rosario, Sí. Nací en la calle La Prida, mire. y viví mi vida de niño hasta los 10 años en la calle Italia, entre Santa Fe y Córdoba. Mi papá era médico y tenía allí su consultorio y su casa, así que para mí Rosario está en mi corazón. Yo soy rosarino, me encanta ser rosarino y soy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de ser rosarino, y siempre, aunque los años pasen, y que bueno, ya soy muy francés porque hace casi 60 años que vivo en Francia, debo decir que el rosarino, el pequeño rosarino, el niño rosarino está siempre presente en mí y lo cuido para que esté siempre presente. Doctor, y justamente teníamos un tema hoy, bueno, cerca de la festividad patria, de Atahualpa, interpretado por el mundo de la música como el mundo de hoy, y del conocimiento es internacional, nadie es de nadie y todos somos pertenecientes, a pesar de que nos afincamos en un lugar, ¿no? Como dice Prilusky Farri, que se nace en cualquier parte, pero uno elige un lugar donde quedarse, ¿no? Y la palabra distancia, a tanto tiempo, ¿qué le produce a usted esa palabra? ¿La ha cortado, la ha superado? ¿No? No la siento. No la siente. No hay nada que hacer. ¡Qué bueno, qué bueno! No. La distancia no me ha afectado, ¿no? Qué me lindo, ha afectado. qué Yo lindo. me siento, ¿sabe? Además me ayudó mucho el hecho de que mi señora es también argentina. Entonces nos casamos, nos pusimos juntos, y después nos casamos en el 1968, en el 1969 viajamos juntos a Francia. Y desde esa época estamos los dos en pareja, tenemos la suerte de tener una maravillosa familia y estar juntos desde hace 60 años. Usted sabe qué lindo, realmente ese proyecto de vida, ¿no? Tan hermoso. Bueno, preparando como uno suele hacer para una charla con alguien como usted, pensaba, no podía dejar de pensar, especialmente por ese último libro que creo que todavía no salió, ¿no? Iba a salir en abril, pero me parece que todavía... Va a salir en agosto. En agosto va a salir, perfecto. Así que tenemos que esperar un poco. Sí. Es un libro... Bueno, quiero contarles... Sí, pero déjeme cerrar una cosita. Yo pensaba... Dígame. Antes de ir a su libro, yo pensaba, ¿qué estabilidad debe tener un profesional? ¿Qué estabilidad personal, más allá de que sé que ustedes tienen ayudas y demás, ¿no?, en sus trabajos, pero digo, para escuchar cosas tan tremendas, algunos de los casos que usted, creo, cita en ese libro, ¿no?, donde desarrolla sus teorías, pero la familia debe ser, ¿no?, parte de ese sostenimiento. Muy importante, muy importante. Usted es María Herminia, ¿no? Sí, todavía. Eso. Bueno, no, María Herminia, es cierto, para mí es fundamental que un terapeuta, porque yo sé que en Rosario hay muchos profesionales que quiero mucho, está Marcelo Rocha, que es un gran psicoanalista, que está en Rosario, hay muchos otros que sería muy largo nombrar, sí, claro.
todos los profesionales tenemos que tener una vida relativamente estable, porque si no, no se puede trabajar con lo que trabajamos. Es decir, Claro. nuestro oficio, María Herminia, es una maravilla. Para mí, los años pasan, voy a cumplir 83 años ahora, estoy muy bien de salud, tengo la suerte, y realmente me doy vuelta, miro en la vida que he hecho, miro los 60 años de oficio que tengo y realmente he tenido una suerte enorme de poder hacer este trabajo, pero es muy difícil, es cierto, porque hace falta estar bien. Claro. Yo no puedo estar peleándome con una mujer, mi mujer, en un divorcio y ir al consultorio y recibir pacientes. Es Claro. imposible, es muy difícil, es muy difícil. Claro. Yo Claro. no puedo que me roben el auto y estar yendo a la policía y de pronto ir y escuchar a un paciente que me está hablando del conflicto con su hermano. Claro. Es decir, uno necesita, y yo diría que usted también, María Herminia, usted también, detrás del micrófono, tiene que estar bien usted, no me puede escuchar si tiene problemas, tiene que poder disociarse. Claro. Y Claro. para mí la disociación es fundamental, yo lo llamo el arte de la disociación. Ujú. Es decir, un terapeuta tiene que tener el arte, al cumplir el arte de la disociación, hacer lo imposible para que todo lo que son problemas personales queden afuera, queden en la casa y poder estar disponible para vivir, porque no es solamente escuchar palabras, es vivir emociones. Claro. Claro. Esto es lo importante. Usted, María Herminia, conmigo, tiene que vivir emoción. Es Sí. decir, yo le tengo que transmitir, para hablarle de mí, y usted tiene que sentir. Sí. Nosotros trabajamos con los sentimientos más que con las palabras. Las Ajá. palabras llevan los sentimientos, pero los sentimientos es lo fundamental. A veces los Entonces, sí, silencios, usted tiene, ¿no? A veces hasta las respiraciones, doctor. claro, claro, claro. Es decir, explicaciones, usted quiere decir la respuesta del paciente, no entendí No, bien la no, la palabra. respiración. Digo, a veces La cuando respiración. el otro hace una Claro, pausa, respira fuerte, no, para, son todas señales. absolutamente, todo. Todo usted, gracias de decirme eso porque me permite decir algo que no siempre es fácil de decir, que cuando yo voy a la sala de espera a buscar a mi paciente, ya lo yo soy un radar, es Mm. terrible. Es decir, todo me interesa. Las cejas que se mueven, la voz, la manera de caminar. ¿Cuántas veces el paciente entra y le digo, mire, tengo la impresión que está muy preocupado hoy, por ejemplo, le digo Claro, eso. O bien veo que renguea y le digo, ¿y por qué renguea? ¿Qué le pasa? Es decir, yo voy directo, claro. no me siento y lo escucho. No solamente ya el cuerpo está hablando. Sí, Cuando renguea, ya está pasando algo. claro, claro. Eh, entonces, yo digo eso. Ujú. Claro, la respiración también, es decir, cómo habla, cómo respira. En una palabra, el lenguaje del cuerpo es fundamental, Claro, porque es claro. el lenguaje de los sentimientos. Ujú. Doctor, usted llegó, yo le contaba a nuestros oyentes, que muchísimos ya lo conocen y saben, ¿no? Pues estamos en Radio Universidad de Rosario. Les contaba que usted fue seguramente tras una ilusión, como hacemos muchas veces los jóvenes cuando tenemos una meta, un objetivo, esa búsqueda, y a usted su objetivo era el doctor Lacan. Que no solamente que lo encontró, sino que fue, bueno, no sé si llamarle, usted corríjame con todo, se lo digo con todo respeto Sí, por sí, mi sí. ignorancia, pero no sé si Mm. usted es considerado un discípulo, o cómo Sí, del sí. doctor, ¿puede ser? Yo podría decir, sí, podría decir que yo soy considerado un discípulo de Ujú. Lacan, entre otros muchos, que ha tenido muchos discípulos Sí, Lacan. Y puedo decir también a la inversa que he tenido varios maestros, maravillosos maestros, ujú, no solo Lacan, ajá, he tenido también Dolto, con ujú, la que he trabajado mucho,
y sobre todo los discípulos, yo soy discípulo, diría, de maestros argentinos, Ah, mire, maravillosos maestros argentinos. mire. José Blecher, Ah, Pichon Rivière, claro. José Blecher, que es de Santiago del Estero. Sí, O sí, sea, sí. José Blecher, gran psicoanalista, médico, que ya fallecido, que fue uno Sí. de mis maestros, José Blecher. José Blecher hizo la Facultad de Medicina en Rosario con mi Mire, papá. mire. Con su Y, papá. Ajá. con mi papá, porque mi papá era médico, Claro. y un día voy a verlo a Blecher, yo no lo conocía, yo era todo chiquitito, era que tendría 20, 22 años, 23 años. Se imagina, Blecher en ese momento era, en los años 60 y pico, era una gran figura Mm. del psicoanálisis, de la psicología, y bueno, lo fui a ver por razones diferentes, y me dice, yo lo conocí a su papá, me dice él. Ja, Digo, ¿cómo? Y dice, sí, porque nosotros hicimos medicina en la Facultad de Rosario. claro, Ah, y digo, pero usted nació en Santiago del Estero. Dice, sí, yo nací en Santiago del Estero, pero hice medicina en Rosario. claro. Y al hacer medicina, conocí a su papá, que era mayor que yo y que era un militante político. Mi papá era un Ajá. militante político de izquierda. Ah, mire. Este, Ajá. y entonces, bueno, era muy Sí, lindo sí. escuchar a un gran maestro como Claro, José Blecher hablar de mi papá y de Rosario. Así que claro, claro. los rosarinos pueden estar muy orgullosos también de haber Ujú. participado en la formación de ese gran figura del psicoanálisis y de la psiquiatría argentina que es José Blecher. Todo eso para decirle que Lacan fue mi maestro, pero no solo Lacan, Claro, y claro. que también Dolto, François Dolto, que en los niños, y luego los grandes maestros argentinos Ujú, Goldenberg, gran maestro mío en psiquiatría, él me ujú. enseñó toda la psiquiatría, es decir, yo aprendí, Claro. y debo decir que me ayudó mucho, porque cuando yo llegué a Francia, María Herminia, Sí. en los años 69, yo llegué y empecé chiquito, porque yo ya era psiquiatra, pero era Ujú. un psiquiatra joven. Y de pronto empiezo a participar o a entrar en tal o cual institución psiquiátrica, y de pronto me doy cuenta que yo tengo una formación extraordinaria. Es decir, Claro. al lado de los colegas franceses, Claro, yo había tenido una formación claro, maravillosa. claro. Yo no sabía, no lo Mm, sabía. Tuve que verlo al comparar. mm, Entonces me daba cuenta que yo iba más lejos que muchos colegas franceses. ujú, En una palabra, eso me ayudó muchísimo. Y debo decir que yo soy siempre muy, muy reconocido a la Argentina ujú. de haberme formado. Me formó en medicina y me formó en psiquiatría. Claro. Yo Y llegué acá ya psiquiatra, yo joven psiquiatra. viene bien en momentos en donde, bueno, vio la descapitalización que hay de nuestras universidades, los presupuestos universitarios, bueno, y ha formado nuestras universidades generosamente a propios y podríamos decir, no me gusta decir extraños, pero vecinos de una manera maravillosa, ¿no? Por tantos años. La pregunta es, doctor, ¿su papá era también psicoanalista o por qué siguió usted No, esta no, no, línea? no, mi papá era Ah, gastroenterólogo, se ah, mire, ocupaba del mire. aparato Sí, sí, digestivo, sí, sí. y trabajaba ahí en la calle Italia. Claro. ¿Y usted qué le Entre, llevó a andar por estos lares y abrazar la psiquiatría, la psicología? y bueno, la izquierda, la militancia Ah, izquierda, es decir, que yo entré ya en la lucha, bueno, los rosarinos y sí. muchos oyentes jóvenes no saben que en los años 58 en la Argentina estaba dividida en dos, entre la laica y la libre. Es decir, había una lucha muy grande entre aquellos que querían que la enseñanza fuera laica y Claro. otros que fuera libre, es decir, los católicos. Ujú, Era una lucha entre conservadores y izquierda, la ujú. derecha y la izquierda. Y bueno, yo empecé ya muy joven en esa lucha entre la laica y la libre, y después empecé a hacer medicina,
y ya en medicina ya entré con un espíritu muy de izquierda. A mí mi papá me influenció también, porque él Claro, claro. ya como le dije, era un militante de izquierda en la Facultad de Rosario. Y entonces, bueno, y entonces ya empecé medicina con un espíritu de izquierda y poco a poco me fui formando, bueno, tuve acciones militantes de Claro, izquierda. claro, Y bueno, cuando llegó el momento de tener que elegir la profesión, me dije, bueno, lo más cerca de la izquierda en la medicina es la psiquiatría, porque claro. es es la humanidad, es el espíritu humano, Ujú. es la psiquis humana. Entonces, ahí empecé a hacer psiquiatría, entré inmediatamente en el Lanús, el Hospital Ujú. Lanús, que es el Claro. Hospital de Evita hoy, Ujú. y ahí entré en el servicio del Claro. profesor Goldenberg, ya muy jovencito, Ujú. y bueno, y así fue como me formé Do- en psiquiatría, sí, sí. porque era lo que más se acercaba al Ujú. joven que tenía ideales Claro, sociales. claro. Y bueno, y así Doctor, estamos fue conversando con que el doctor Juan David Nacio. Realmente un placer poder hacerlo esta mañana tempranito aquí por Radio Universidad. Doctor, usted hemos empezado a hablar sobre su libro, pero yo quería ahondar un poquito más sobre usted. Ese que va a presentarse, que vamos a conocer en agosto y que sí, ojalá pueda también venir acá a presentarlo. cómo no, cómo 10 no, cómo historias de no. vida, sufrimiento y amor, ¿no? Eh, Más de 15.000 pacientes a lo largo de estos 60 años de Sí, trabajo. la verdad que sí, que es una maravilla, es una ¿Y maravilla. qué les...? Claro, cuando yo me pongo a mirar cuánta gente yo he recibido, bueno, yo no soy el único, seguramente algún colega que tiene la misma edad que yo y los mismos años de experiencia va a pasar lo mismo. Es decir, yo entré y empecé a trabajar en el hospital muy jovencito, yo soy médico desde los 22 años, es Claro. decir, el 12 de diciembre de 1964 me recibí de médico, entonces ya ahí empecé en el hospital a recibir pacientes y también en privado, y si usted cuenta la cantidad de gente que viene al hospital, más la cantidad de gente que después viene a Ujú. Argentina, más la cantidad de gente que veo en Francia desde hace tantos, tantos años, evidentemente llegamos a cifras Ujú. astronómicas que uno Claro. no puede imaginar. Seguramente más de 10.000 personas he visto. Entonces, uno aprende, María Claro. Herminia, uno aprende. Claro. Yo aprendo y me encanta porque sigo Y aprendiendo, porque hay sigo. pasión, si no hay pasión... Hay pasión, hay ca- una pasión que me emociona porque inclusive hablándole ahora tendría que estar más frío, no, no me pone frío. Cuando pienso en eso me emociono Claro, claro, de claro. decirme y decirle a los oyentes que me están escuchando que es una maravilla, es una maravilla. Termino con un paciente y salgo y de pronto me digo, ay, no había entendido esto. Ah, pero esto es así. Y mire que la vida humana, los Sí. problemas son muy parecidos, Ujú. ¿no? Pero No no deja de tenemos sorprenderse. trein- pero eso es lo lindo, Mm. eso es lo mejor. Gracias de esa palabra, María Herminia, es maravillosa, Sí, sorprenderse. sí, sí. Eso es lo que yo quiero guardar en mí, Ujú. la capacidad de sorprenderme. Es el niño que está en mí, es el Ujú. niño que decíamos recién, Sí. es el niño inocente. Yo quiero seguir siendo inocente hasta el último momento. Mm. Doctor, No quiero saber todo. claro. Quiero poder tener la chance de saber siempre, de aprender siempre. Ujú. ¿Y cómo mantiene la inocencia de ese niño cuando le aparece un paciente, no sé, declarándose ser pedófilo, o cuando aparece un paciente y, no sé, violador, o cosas así fuertes, Grave, sí, duras? sí, sí, fuerte. Y bueno, me pongo a escuchar, me vacío, me pongo disponible. Eh, lo- me- me- Dos cosas, son tres tiempos
para el oyente. Sí. Primero, cuando viene el paciente, lo primero es la observación. Observo todo, todo. Soy Una un radar esponja. terrible. Observo Sí. hasta el mínimo, la mínima ceja, observo el cuello, no solo a la cara, el cuello, muy importante el cuello. Mire, ¿por qué? Las manos, hay que observar las manos, Ujú. el movimiento del cuerpo, cómo está vestido, etcétera. Primer tiempo, observación. Segundo tiempo, disponibilidad interior, es decir, me vacío, me hago lo más virgen posible, lo más inocente posible. Es decir, trato, no es siempre fácil, de vaciarse y dejar como una especie de un vacío para que el otro entre, o más bien para que yo entre en el otro. Ujú. Es, es, una, es un estado de disponibilidad el más grande que puedo. El tercer tiempo es el tiempo en donde yo empiezo a tratar de sentir lo que él siente. Es como usted, María Hermina, perdóneme No, por para favor. que se entienda, porque usted me escucha, hablamos, Ujú. usted está en contacto conmigo y con los oyentes, pero al mismo tiempo usted tiene que sentir lo que yo siento Ujú. para poder saber hacerme las preguntas, para Claro. poder mantener el diálogo. Lo mismo pasa conmigo. Cuando yo tengo un pedófilo enfrente, por suerte no es frecuente, pero Ujú. he tenido, Ujú. desgraciadamente y afortunadamente, porque digo desgraciadamente porque es difícil poder ayudarlo, es muy Claro. difícil porque la pedofilia son impulsos irreversibles, Mm. difícil a parar, Ujú. muy difícil, son impulsos, es un sujeto adicto, es como una adicción. Ujú. Entonces, vuelvo a mí. Entonces está, primer tiempo, observación. Segundo tiempo, vacío, hacer el vacío en sí. Sí. Y disponibilidad. Tercer tiempo es el tiempo de la empatía, yo diría. Es decir, yo empiezo a tratar de sentir lo que él siente, pero no lo que siente ahora que está delante mío. También, si es posible, ahora eso ya es muy pretencioso, pero bueno, con la experiencia lo logro, tratar de sentir lo que él sentía cuando era chico. Por ejemplo, un pedófilo, yo ya lo sé, y mucha gente no lo sabe, pero yo se los digo hoy a la mañana, muchos pedófilos, casi el 90%, han sido abusados Mm. ellos cuando Mm. eran chicos. Mm. Entonces, yo ya tengo un pedófilo enfrente, entonces yo ya trato de sentir lo que él sentía cuando era niño y cuando era adolescente. Yo ya lo sé porque lo aprendí, Claro. de que cuando era adolescente era muy miedoso, era muy tímido, son tímidos, terriblemente tímidos. No se animaban, no les tienen miedo a la mujer. Por eso son pedófilos, porque le tienen miedo a la mujer. Mm. Entonces son tímidos, pero la timidez ya empezó hace tiempo. Y cuando eran niños, probablemente han sido abusados Mm. por otro tipo, Claro. ha sido abusado. Mm. Desgraciadamente es así. Entonces, el tercer tiempo es observación, disponibilidad y luego empatía. Empatía con lo Ujú. que él siente hoy y empatía con lo que sintió y Claro. con lo que vivió cuando era niño. Ujú. Y luego el cuarto tiempo, María Sí. Herminia, queridos oyentes que me están siguiendo, el cuarto tiempo es el tiempo de la palabra, es decir, ahí yo intervengo, hablo, y digo lo que pienso que tengo que decirle y que le va a hacer bien, Claro. lo va a ayudar. Ahí están los cuatro tiempos: Ujú. observación, disponibilidad, empatía y palabra. Doctor, y nosotros dijimos como, o vino a mi cabeza hechos tremendo, trágicos como este que señalamos, por ejemplo la pedofilia, pero la pregunta es, en estos 60 años de consultorio, más de 100.000
personas que de una u otra manera han estado en contacto con usted, con seguramente sus angustias, porque yo pienso, cuando uno va buscando una ayuda psiquiátrica con una desesperación muy grande de algo que no puede, una angustia que no puede resolver, pero la pregunta concreta es, ¿han cambiado las angustias? Sí, 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 sí. Han cambiado y no han cambiado, digamos las dos respuestas. Uh-huh. La angustia, ya Freud en el siglo, fines del siglo XIX, principio del XX, Freud decía que el motivo de consulta, él lo ha escrito, está escrito, el motivo de consulta más frecuente en aquellos años para él es la angustia. Uh-huh. Y yo diría que hoy, 2025, el motivo de consulta más frecuente sigue siendo la angustia. Sigue siendo la angustia. Ahora, esta angustia cambia en la forma, no en el fondo. El sujeto, la persona que se angustia, es terrible porque hay diferentes tipos de angustia. Hay una angustia que es una angustia tolerable, como un estado de angustia permanente, pero uno cohabita con eso, vive con eso. Luego tenemos una angustia más aguda, de vivir la angustia frente a tal o tal pensamiento. En general son pensamientos Uh-huh. que tenemos, ya voy a explicar, negativos, pensamientos negativos. Uh-huh. Y luego tenemos una tercer tipo de angustia que toma formas de síntomas característicos. Por ejemplo, la fobia, es decir, supóngase la angustia del avión. No puedo subir al avión, Claro. como puede ocurrir. O no puedo tomar el ascensor. O no puedo salir de mi casa. No puedo ir a la calle. Claro. O no puedo entrar en un supermercado. O bien, otro tipo de angustia es la angustia esa es la angustia del fóbico, nosotros llamamos fóbico, es un neurótico fóbico, ese que acabo de decir. Ahora, la angustia del neurótico obsesivo, por ejemplo, una angustia muy fuerte, está en el libro, va a salir, es un caso en el libro que va a salir ahora en agosto. Sí. Bueno, sabe que el libro, como usted lo dijo, se llama 10 historias de vida, de sufrimiento y de amor. Uh-huh. Y en una de esas historias cuento el caso de una mamá, y esa es otra forma de angustia, la mamá que está con un niñito de 2 años, 3 años, y de pronto le viene en la cabeza la idea de matarlo. Upa. Es horrible. Uf. Usted se da cuenta, María Herminia, nosotros somos padres y tenemos niños. Es inimaginable estar con mi hijo al lado y decirle lo voy a matar. Bueno, lamentablemente, doctor, perdone una cosita, ¿no? Usted sabe que esta semana vivimos algo parecido acá en Argentina. No sé si llegó usted a verlo, una mamá. No. Bueno, una mamá que aparentemente en estado no tomaba, aparentemente, ¿no? Tómelo así, los medicamentos que corresponden. O que le habían indicado y mató a su marido y a sus 2 hijos y después terminó con su propia vida, ¿no? Ajá. Pero bueno, acá hablamos de un caso en donde... Ha hecho bien de decirme, porque esa ya no es angustia, eso es un delirio, eso es un estado de delirio, es decir, eso forma parte de la patología. Bueno, ese es otro grado. Perdón que lo interrumpí. Claro. No, está muy bien, porque eso nos permite, está bien, porque muchos oyentes están escuchando y están pensando en este caso que usted dice, así que está bien que les precise que no, la angustia de la paciente esta que yo hablaba, de la mamá, era la idea angustiante de hacerle daño a su hijo. Por supuesto que ella no va a hacer jamás daño a su hijo, pero ella tiene la idea. Esa es una neurosis obsesiva. Ahora bien, y luego tenemos el caso... Discúlpeme, doctor, discúlpeme, perdón, ¿no? Que lo estoy interrumpiendo. Pero usted sí, adelante. Llega esa paciente, María, vamos a suponer, soy yo, llega y le dice, doctor, tengo
terror porque tengo miedo, tengo mi bebé y tengo miedo de de terminar con la vida de él. ¿Y usted qué me dice? Yo le dije, ahí está mire María Herminia, usted no leyó el libro No, todavía, no. pero es exactamente lo que he escrito. El caso se llama Muriel, Ajá. Muriel se llama, y no María. Y le dije yo, y cuento, Sí. que yo la escucho y le digo, mire Muriel, usted no va a hacer nada, no va a hacer ningún daño a su hijo. Yo se lo aseguro y le puedo decir más. Usted no puede matar ni una mosca. No está enferma de los actos. Usted está mal de la cabeza, de las ideas. El Claro. problema suyo son problemas de ideas que se vienen a la cabeza y que usted no puede sacárselas. Son como bichos Ujú. que no puede sacárselo de encima. Me dice, es verdad, doctor, pero ¿y si lo mato? Mm. ¿Usted es responsable? Le debo decir que cuando me dijo eso, Muriel me hizo parar, Claro. porque es cierto que yo sé que no lo va a matar. Mm. Yo estoy totalmente seguro, pero la vida Claro. no puedo controlar todo. Entonces cuando me dijo, ¿y usted está seguro, doctor? ¿Y si lo mato? Ahí me hizo callar, me quedé callado y le dije, señora Muriel, no lo va a matar, no lo va a matar usted. Y yo me voy a ocupar para que esas ideas se vayan de la cabeza. Ah. Probablemente vamos a trabajar juntos y, y probablemente yo necesite la ayuda, como yo llamo así, de mis soldaditos. Ujú. Yo los llamo soldaditos a los medicamentos. Claro. Digo, y probablemente yo necesite la ayuda de alguno de mis soldados Ujú. que van a hacer medicamentos para que trabajemos juntos. Y bueno, y ahí cuento el caso de Muriel en ese Ujú. libro que va a salir en agosto, y le puedo asegurar que es exactamente eso. Eso se llama, en Sí. psiquiatría, en psicoanálisis, se llama la fobia de la impulsión, es decir, que la persona tiene miedo Claro. de sus impulsos, Claro. pero esa persona no hace como la que usted Sí. menciona, Sí, sí. que se Que lo concretó. sacudió Claro. no, ella no va a hacer eso. Claro. La que Claro. hizo esto, que usted me dice, Sí. fue un Claro. Claro. delirio grave, Ujú. probablemente una mujer ¿qué edad tenía esta mujer que hizo eso? Creo que no llegaba a 50, 40 y Claro, algo. claro. No, No lo eso sé es, eso exacto. es eso es Mm. un delirio. Sí, 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 sí. Probablemente nosotros en psiquiatría lo llamamos delirio sensitivo de Kretschmer. Ujú. Es decir, es un delirio que aparece sobre todo en las mujeres. Claro. Hay como una especie de idea Ujú. de que el marido es alguien que puede haberle hecho daño o que Claro. puede hacerle daño, se siente En su idea, amenazada. claro. Y lo más extraordinario, esto es muy terrible, pero es así, la mujer mata al hijo Mm. para protegerlo. Es Ah, así. Dios mío. En su delirio, Claro, ella claro, piensa que no puede dejarlo, no puede ella matarse y claro. dejar al hijo. Eh, ella Sí. piensa que tiene que matarlo para Ujú. que ir junto con él a la Sí, muerte. sí, sí. Es terrible. Doctor, créame que es un placer poder conversar esta mañana de esta forma así tranquila y distendida. Deseo de corazón que usted pueda venir aquí a su Rosario natal, a recorrer la calle Laprida, Italia, y presentar este libro. Será un placer poder tenerlo de nuevo y en presencia acá con nosotros si eso ocurre. Ojalá así sea. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Usted dice que hemos hablado de manera fluida, es verdad, pero se da cuenta que en Rosario son las 7:30 de la mañana y que mucha gente se despierta, toma el desayuno con una buena idea de un día que van a pasar, que es sábado, un día de descanso, y de pronto nos encontramos nosotros, María Herminia, que entrevista al doctor Nacio y se ponen a hablar de madres
que matan al hijo. Bueno, pedamos perdón a los oyentes. No, al contrario, creo que los oyentes están agradecidos de esta charla, doctor. Un abrazo enorme y será hasta prontito. Bueno, hasta pronto, María Herminia. Gracias a todos y a los técnicos también. Hasta pronto. Gracias. El doctor Juan David Nacio. Su próximo libro, de Paidós, va a estar en agosto. 10 historias de vida, ojalá, 10 historias de vida, sufrimiento y amor. Ojalá pueda venir acá, a su ciudad natal, acá, a nuestra casa, a la universidad, a presentarlo y a charlar ampliamente. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje?